Mi piel, mis decisiones, segunda temporada es presentada por Sensibio H2O, la primera agua micelar en el mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Mi piel, mis decisiones. En este episodio estoy muy emocionada porque hablaremos del feminismo en la medicina. Y para hablar de este tema tan importante, tengo a dos invitadasas, a la doctora Ana Ceci y a la doctora Olga Macías. A ver, quiero que se presenten y nos cuenten un poquito de quiénes son ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Soy la doctora Olga Macías. Mi especialidad es dermatología. Particularmente me dedico más a ver el tema de enfermedades del pelo. También me gusta muchísimo el tema de la dermatología cosmética. Y la verdad no soy muy activa en redes sociales, pero las puertas de mi consultorio siempre están abiertas. Me encanta. Tú, Ana Ceci, cuéntanos. Muy bien, yo soy la doctora Ana Ceci. Muchas gracias por la invitación. Yo soy médica genetista perinatal y creadora de contenido. Y bueno, estoy muy emocionada de estar hoy aquí. Justo hace como 6 meses iniciamos el movimiento Soy Doctora No Señorita, que Me justo encanta. se basa en pues el machismo en la medicina. Entonces estoy muy emocionada de que podamos platicar aquí. También con la doctora Olga, que pues es 10 años, diferente generación, que yo creo que nos va a poder contar cosas muy diferentes y que afortunadamente van cambiando. Me encanta. Totalmente. Oigan, quiero empezar con este dato que tal vez ustedes ya se lo sabían, pero yo no. Que solo el 46% de los médicos en México son mujeres. ¿Sabían esto? ¿Lo pensaban o...? Cuéntenme. ¿Creían que era una cifra más alta o más baja? Híjole, se supone que ya de estudiantes son más del 50%. Ok. Entonces tal vez estas cifras se refieren solamente ya a los que, y terminaron la residencia. Y es ponle. lo que pasa, o sea, justo como al principio pueden haber muchas mujeres y ya mientras más va subiendo como de jerarquía, de especialidad o puestos directivos, es donde ya empiezan a haber pues, menos mujeres. Sí, pero si consideramos esta cifra hace 50 años era el 6%. ¿Qué? Bueno, ¿ves? Este dato está más fuerte. Sí. Cuando yo hice medicina ahí en la prehistoria. No, porque es que me gustaría que vieran a la doctora. Neta, estoy impactada. Le pregunté que cuántos años tenía. ¿Quieres decir cuántos años tienes? 37. Oigan, Pero neta, véanla, o sea, si están escuchando esto, véanla. Porque, por favor. Y vayan con ella porque se quieren ver así. Sí, si uno tiene que vender esto, o sea, si uno se dedica a esto, Claro. algo tiene que haber de bueno en el conocimiento. Ok, cuéntanos cuando tú empezaste a estudiar, dijiste. Sí, en realidad era como un 30% la matrícula de mujeres. Ok. Claro que conforme, justo como lo comentaba Ana Ceci, una vez terminada la carrera, al entrar a una especialidad, porque esa es una sección de o sea, puedes terminar o sea, la carrera y puedes hacer te puedes quedar como médico general, que a mí me parece una gran opción también. O sea, en muchos países ser médico general es una carrera. Luego, la especialidad y ahí es un poquito heterogéneo saber como cuántas mujeres hay en cada, digamos, como especialidad. En la mía, o sea, en dermatología, no, o sea, en realidad sí, digamos, o sea, hay especialidades que son más como femeninas, digamos así, claro. por preferencia, no por discriminación. Dermatología, genética, oftalmo, somos más mujeres, ¿no? Y en general las especialidades más quirúrgicas tienden a ser todavía más de hombres. A ver, quiero empezar con esta pregunta para entrar en el mitote y para adentrarnos y que se me suelten. ¿Ustedes dirían que los roles de género afectan a la medicina? Definitivamente sí. Ok, ahorita, como decía Olga, o sea, como hay diferentes especialidades, unas que tienen más mujeres y otras que tienen más hombres, muchas, o sea, creo que nosotras solitas desde el estereotipo que vemos desde chiquitas, decimos, yo puedo ser dermatóloga porque estoy viendo que hay miles de dermatólogas. No, pero urólogo, pues no veo ninguna mujer uróloga. ¿Cómo? Okay. O no veo mujeres quirúrgicas. Entonces, desde ahí ya como que uno se va perfilando. Y también ya a nivel hospitalario, claro que sí, existe muchísima, o sea, desde hospitales que no aceptan mujeres en ciertas especialidades, las quirúrgicas. Sigue pasando eso. O sea, de verdad hay hospitales que dicen, no, yo no acepto, por ejemplo, ¿cuáles especialidades quirúrgicas dirías que son donde menos hay mujeres? Mira, una amiga hace 4 años aplicó a urología y sí, llegó a la entrevista y el doctor le dijo, doctora, aquí ni deje sus papeles porque no aceptamos mujeres. Así. ¿Qué tal? Y también, por ejemplo, ¿qué tanto la medicina está basado? Que esto es algo que sabemos mucho, pero me gustaría que ustedes, que sí son médicos ¿se dice? Médica. Médica, ya ¿sí se dice está en la médica? Real Academia Española, claro que sí. Médica. El título dice médica cirujana. Me encanta que ya sea médica. Ustedes que sí son médicas, pues me podrán decir más de esto, pero ustedes dirían que
¿qué tanto de la medicina está basado en los hombres? O sea, por ejemplo, esto que decían, que ahorita lo estábamos platicando, lo de los síntomas o de infarto, que es algo que solamente se estudió de los hombres y que a las mujeres en realidad no nos pasa eso. Justo antes todos los estudios se hacían en hombres porque decían, no, las mujeres son muy complicadas. ¿Cómo vamos a controlar? Como nosotros tenemos nuestro ciclo menstrual, entonces, ¿cómo vamos a controlar que todas estén igual en el mismo tiempo del mes? Claro. Entonces decidieron hacer estudios en hombres y decían, no, pues todo lo podemos traspolar a mujeres. Entonces ahí se describieron los síntomas de infarto en hombres. Ok. Años después empiezan a decir, no, es que las mujeres tienen síntomas atípicos. ¿Por qué? Porque no teníamos los mismos síntomas que los hombres. Okay. Pero creo que, o sea, es porque los estudios desde un principio se hicieron en hombres. Esa es por una parte. Entonces, ¿qué tanta ignorancia hay en torno a la salud femenina en la medicina? Toda. ¿Por qué? A ver, en vez de porque esta respuesta me impactó. A ver, ¿cómo que todo? A mí también. A ver, qué? desde la forma en la que nos educaron en las escuelas. Claro. Justo el otro día me estaba platicando mi hermana que cuando ya están los estudiantes en creo que es como por ahí quinto, sexto de primaria, que les empiezan a explicar el tema del ciclo menstrual, Sí, volviendo al punto. es en quinto de primaria. Exacto. Me Sacan acuerdo. a los niños. Perfecto. Sacan a los niños, o sea, en escuelas mixtas. Sí, en algunas. No estoy Sí, no en diciendo que todas, no, pasen en algunas, todas. claro, claro. Y a las niñas les dicen, pasa todo esto, y a los niños no. Entonces yo digo, ¿cómo vas a tener un día una pareja empática con Claro. las N cosas que van de la mano si desde esas edades no los involucramos? Y a las mismas mujeres, o sea, les explicas, te va a pasar esto, pero y todo lo demás, Ay, o sea, ¿qué todo más? el tema sexualidad, cada cuando tienes que ir a cada especialidad, lo platicábamos, ¿no? Con genetistas por lo menos una vez en la vida, al dermatólogo por lo menos una vez al año, ¿no? Claro. Como en las mujeres el dolor es como más aceptado. O sea, a una mujer te ponen un método anticonceptivo, un DIU, no saben cuánto duele eso. Sí, O no, sea, se mueren. hay mujeres que se desmayan, hay mujeres que literal se les baja la presión. Y a un hombre, ¿cuándo le estarían haciendo algo así? Jamás. O sea, jamás. Primero lo bloquean y primero se hace. Y con las mujeres somos mucho más. Y digo somos porque creo que sí, o sea, es un cambio poblacional. Sí, o sea, claro. es un que nos tenemos que dar cuenta para como irlo deconstruyendo un poco. Pero sí, desde cómo sentimos el dolor, creo que es totalmente diferente. ¿Qué área de la medicina considerarían ustedes que es la más afectada por el sexismo? Porque, ok, no podemos decir específicamente esta, pero en su experiencia, ¿cuál dirían que es? Las quirúrgicas. Sí. ¿Sí? ¿Concuerdan? ¿Por qué? Y algún ejemplo para que la gente entienda. O sea, este tema específicamente, oigan, creo que es un tema de los que solamente conocen a ciencia cierta las personas que están adentro. hospital. Entonces, Sí. creo que es algo muy importante que ustedes nos pueden contar desde su experiencia propia. ¿Cómo lo han vivido? Me parece que una de las razones puede ser porque las quirúrgicas suelen ser físicamente, sí son más demandantes físicamente. O sea, yo me acuerdo de los tiempos que estabas de repente 12 horas adentro del quirófano, a mí se me baja la presión. Entonces de repente ya andas ahí como más mareado, ¿no? Y eso se puede considerar como vulnerabilidad. Para mí la vulnerabilidad no es para nada mala, pero es como se entiende como un signo de debilidad. Ok. ¿No? Entonces, ese a veces es como el motor para que a veces sean conductas como doctora, ¿no puede? ¿Ya se cansó? ¿Se está quejando? Ok. ¿No? Un poco. Yo creo que, o sea, como antes eran doctores, la mayoría eran hombres, también en las quirúrgicas, y las áreas quirúrgicas son las que menos han integrado mujeres. Obviamente ahorita sí, mucho más. Sí, claro. Pero todavía no se ve 50-50 en la mayoría de las... Bueno, no en la mayoría de las quirúrgicas, pero en varias quirúrgicas. Y también se da para estas situaciones de acoso. El quirófano es un lugar donde lo que pasa en quirófano se queda en quirófano. Entonces, Ay, no, qué fuerte comentario. puede pasar cosas de acoso, ¿sí? O sea, lo que te platicaba ahorita de doctores Cuéntanos. que entran a quirófano y entonces te pegan y, doctora, cualquier roce es meramente profesional. O sea, eso es un comentario... Misógino. O sea, no tendrías por qué decir algo así. Sí, porque aparte, como comentamos ahorita, es un comentario que no le dices a un hombre. O sea, si estás con puros hombres, no te tomas el tiempo de hacer como awareness, ¿sabes? Es meramente profesional. No me muero yo ahí, ¿eh? A ver, ahora quiero que me mitoten un poquito más. Este sí va a ser mitote, ¿no? De sus experiencias en el consultorio, sus experiencias con sus pacientes o con otros colegas. ¿Han vivido ustedes sexismo, misoginia como doctoras? Lo platicaba una vez con colegas hombres, que ellos ya se ponen la pijama quirúrgica y demás, y ya, ¿no? O sea, al final no necesitan como producción. En cambio,
si uno no llega arreglada y demás, como que sí eso tiende a ser de repente como, pero ¿cómo, doctora? O sea, tiene que venir como... Maquillada, exacto, peinada. Exacto. O sea, yo estoy de acuerdo que los estándares de pulcritud son muy importantes. Pero no tiene nada que ver con si te maquillas. Exacto, sí. Eso puede ser un poco lo que a mí me ha pasado. ¿Tú, Ana Ceci? Pues en la residencia, por ejemplo, estás en la consulta, entonces llega el paciente o la paciente y, hola, soy la doctora Ana Ceci, la voy a atender el día de hoy. Gracias, señorita. ¿Y va a venir el doctor? Que creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos también ahorita, que pues sí, somos jóvenes, pero ya son muchísimas las doctoras jóvenes. Sí. Entonces hay que quitarnos la idea de que el doctor es el señor viejito que te encuentras. Pues no, o sea, somos nosotras. O que también es como esta figura de autoridad, o sea, como me dices, de que si te estás presentando como, hola, soy la doctora, ¿por qué te preguntan si va a venir el doctor? Ajá, o sea, es algo que no tiene absolutamente nada que ver. O estás igual en la consulta y tienes a lo mejor siempre como que hay rotantes, ¿no? Entonces hay estudiantes o hay hombres, doctores dependiendo, ¿no? Del rango, pero se van a dirigir más hacia el hombre que a la mujer. Sí, siempre. No sé, por ejemplo. No importa ahí la edad, ¿eh? O sea, era como que volteaban a ver a mi R1, que es como el de abajo, y sí, doctor, lo que dice... La doctora, y tú de que, ¿cómo te explico que él es mi estudiante? Y todavía que digan la doctora, porque es muy común que digan, sí, la señorita. Exacto. O la muchacha, o sea, bueno. Nuestra función como doctores también es educar. Entonces, cuando hacemos juicios de valor, yo he hablado con gente mayor y a veces referirse a nosotras como señorita no lo hacen con mala intención. Entonces ahí nosotros también emitir un juicio de valor respecto a la intención de cómo se están dirigiendo a nosotros y también hay que... Entonces, desde una perspectiva, porque la perspectiva de género también implica ser empático y compasivos con los pacientes. Entonces, desde el respeto también nosotros decir, a ver, ¿no? Don Pedrito, soy la doctora Macías, mucho gusto. Sí, ¿no? tal. Y no ofendernos. Y no ofendernos. Claro, pero justamente sí hay que educar. Sí. Y también porque le estamos dando el ejemplo a las niñas. O sea, el abuelo va a llegar con su nieta y le va a decir, fui con la señorita o fui con el doctor. Y la niña va a decir, entonces los hombres son doctores y las mujeres no pueden, no hay doctoras. Es enseñarles que el valor está más allá de la palabra con la que se dirijan a ti. Ejemplo. Pero es importante el lenguaje. O sea, creo que sí, claro, la gente no viene diciéndote señorita por joder. O sea, y ahí están nosotros también educar. Y aunque sí sean una persona de tercera edad, pues va a llegar a su casa con su nieta a decirle, fui con la señorita, o fui con el doctor, o fui con la doctora. Y entonces esta niña va a poder saber, las mujeres sí también pueden son doctoras, ser doctoras. Claro. No son enfermeras, ¿no? Nada, o sea. Sí, y también para los hombres es importante, o sea, a los enfermeros hay estudios que ven qué tan competente crees tú que es un profesional y dependiendo de los roles de género vemos mejor a las enfermeras que a los enfermeros. ¿Por qué? Porque las mujeres son más cuidadosas. Claro, también eso es un cierto. Hombre, no, ¿cómo va a ser enfermero? Seguramente es porque no pudo ser doctor. Exacto. Y hay... Es que los roles de género también afectan a los hombres, claro. Es lo que siempre hemos dicho. Por supuesto. Y sí, pero es que creo que eso viene... Pues es que todo es lo mismo. Es que es un tema de educación. Exacto. Y lo que decían es así de el señor de 70 años que ya va a su nietecita. Pues a ver, o sea, las mujeres tenemos en medicina, o sea, Matilde Montoya se le metió a las barbas a San Ildefonso a estudiar medicina. Y le dejaron hacer sus exámenes porque le escribió una carta a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz fue el que dijo, le hacen, pero fue a la de a fuerzas. Sí, ¿no? Claro. O sea, así entonces nos hemos ido metiendo antes de generar un cambio en la aceptación ideológica. Entonces, en este sentido, pues mucha sociedad viene atrás, mucha. Incluso nosotros mismos, por la forma en la que nosotros fuimos educados también. Pero justo creo que ahí entra como esto que comentábamos ahorita, no sé, por ejemplo, esto de señorita es algo que tengo muy sonado en la cabeza porque la Romina, ya la estaba contando, la Romina es muy conocida en mi vida, es mi prima y mejor amiga y ella era mi roomie, entonces yo estuve con ella toda la carrera y también hacía obviamente guardias y demás y me contaba que le enojaba mucho y aparte ella es chaparrita, entonces todavía se ve más niña. Entonces decía que estaba ya ella era, ponle que ella era ya mi... La R. Ajá, se cuenta. Ajá. No, era mi, pero tenía otros más abajo de ella. Ella ya la que mandaba a sus otros amiguitos, se cuenta, ¿no? Entonces, no es MIP. Era mi... sí, yo porque creo que no. era ya R. Ella era R1 y tenía Ándale, los MIPs. Entonces decían de que... para que nos entiendan los médicos. Para que nos entiendan los médicos, porque luego no quiero aquí, dime si diretes. Y decía... Y llegaban y dicen que también era un hospital que obviamente llega gente de todo tipo que claramente no lo hacen en un mal sentido. Pero dice que estaba ella... Güey, con su bata, todo vestida, y llegaba alguien de que probablemente traía pitufo, ponle que ella traía bata y los otros traían nada más pijama.
y le decían, doctor. Y entonces el doctor en el MIP le decía, no, ella es la doctora. De que, señorita o muchacha. Entonces la Romina volteaba y les decía, no soy señorita, señor, soy doctora. Sí. Entonces creo que, y yo le decía, pero güey, ¿por qué te tomas el tiempo? Justo le decía, güey, pero ¿por qué te tomas el tiempo que te valga qué? Que, o sea, no lo vas a volver a ver nunca. Y me decía ella, pero es que, güey, no, o sea, es justamente decirles que sepan que yo soy la doctora, o sea, o que sepan que la otra es la doctora o es el doctor. Creo que el lenguaje es muy importante en eso también. Súper. Y que que te hagas de la idea de que las mujeres también son doctoras y entonces a lo mejor en 10 años cuando te toque escoger neurocirujano sea como, ¿esta pregunta qué? ¿No? Y sea como, me cae mejor él o ella, ¿no? Y ya. Quiero saber yo, ¿qué tan diferente es diagnosticar a un hombre y a una mujer? O sea, ¿creen que las mujeres, o bueno, se dice en la medicina que las mujeres tienden a saber menos de su cuerpo? Creo que en general sabemos poco de nuestro cuerpo, tanto hombres como mujeres. Y biológicamente somos diferentes. Si bien podemos compartir muchísimas de las enfermedades, yo creo que todos somos diferentes. O sea, y no nada más por sexo, sino intrínsecamente, por genética, por mil y un cosas. Entonces, es mucho más, a lo mejor, la percepción que cada quien tiene de su cuerpo. Hay personas que son muy perceptivos a cualquier cambio en su cuerpo, pero creo que no podremos generalizar a, no sé. Te voy a decir, por ejemplo, en mi consulta, a veces las mujeres, justo lo que decían a Ceci, suelen dar mucha mayor información de sus padecimientos y a veces los hombres son... ¿Pero desde cuándo? No sé. O sea, suelen a veces no darle... No estoy diciendo que todos, pero a veces los hombres aún en cosas muy importantes sobre su salud, literal, pasa que a veces las parejas los llevan así arrastrando de las greñas para checar su lunar, para un servicio de urgencias. Así de, no, tengo así un paciente que su novia lo llevó y así, tengo un dolorcito. El día que ya sintió que en el dolorcito se le iba la vida. Y desde antes se pudo haber previsto algo, ¿no? Sí. Oigan, a ver, yo no les he preguntado esto, pero cuéntenme ustedes por qué escogieron su especialidad. Tú, Olga, porque escogiste dermatología y tú porque genética es. Genética, claro. Ya me lo sé todo, ¿no? A ver, cuéntenme. Sí, ya estuvo bueno. Bueno, la verdad es que yo entré en medicina porque quería como... O sea, siempre he sido muy curiosa y quiero saber cómo funcionaba cada cosa, ¿no? Entonces, literalmente cómo funcionaba tu cuerpo. En biología yo me volví loca con la célula, la mitosis era de ¿qué? La meiosis. O sea, sí, un poco. Sí. Y bueno, claro, también esta idea de ser doctora, de ayudar a la gente, pues me encantaba. Ya en medicina, bueno, siempre entras pensando que vas a irte a neurocirugía, ¿no? Ya que vives la vida real, ya es cuando ya dices, ay, no, y justo te vas como buscando qué se puede adecuar a tu tipo de vida, qué te gusta, qué tanto te quieres estar en el hospital mil tiempo y así. Y descubrí que existía genética justo cuando roté en pediatría y me gustó mucho porque vemos casos raros. Entonces, no es como que cada consulta es lo mismo y es monótono, sino que cada persona que llega es un reto diagnóstico. Y eso a mí me vuelve loca. O sea, yo como que pues, siempre soy muy hiperactiva, entonces siempre tengo que estar haciendo cosas y es una rama de la medicina en la que están saliendo nuevas cosas todo el tiempo. O sea, ahorita no sabemos qué hacen nuestros 20,000 genes y cada paciente es un reto diagnóstico. Entonces, ¡qué cool! Más o menos por eso. Y tú, cuéntanos tu historia, ¿por qué decidiste estudiar derma? Antes de derma, primero medicina porque el cuerpo es perfecto e imperfecto. Y somos una máquina de autorreparación. Una vez una amiga mía, doctora, me dijo, el cuerpo, empezó a estudiar medicina y yo le estaba preguntando, y me dijo de que el cuerpo es una máquina perfecta y nunca se me va a olvidar. Me dio tanta risa, pero dije, pues es que sí es cierto. Somos perfectos, imperfectos. Entonces nosotros salimos a la guerra cuando lo imperfecto pesa más. ¿No? Entonces, para mí la verdad me parece un privilegio brutal, o sea, el mayor regalo de la vida a mi persona, que las personas depositen su confianza en mí para ayudarles a regresarles su salud. Si algo nos enseñó el COVID es que sin la salud estamos fritos, ¿no? Muchas cosas son importantes, pero la salud es más, ¿no? Entonces, cuando alguien viene y se sienta conmigo y confía en mis conocimientos, en mis habilidades, en todo lo que podemos hacer por regresar un poco más a esa perfección, ¿no? Y ese acompañamiento es maravilloso. La verdad, yo disfruto muchísimo la dermatología porque se ve. La ves. Al paciente no le puedes mentir diciendo como de... Sí, todo va muy bien, vuelve en 6 meses, sígase tomando la pastilla. O sea, es como, ahí sigue la mancha, ahí sigue el grano,
¿no? Se me sigue cayendo el pelo, ya estoy calvo, ¿no? Y porque mucho de nuestro comportamiento como seres humanos es a través de la piel y el pelo. Ahorita vamos a entrar en mi parte favorita del podcast, que son las dinámicas, ¿no? Esta dinámica se llama acción-reacción y es donde ustedes me cuentan pues alguna experiencia. Entonces, ahorita me gustaría que me contaran alguna experiencia donde ustedes hayan sentido la necesidad del feminismo en la medicina o la sororidad, el acompañamiento, como le quieran llamar. Yo durante el internado tuve, o sea, en el internado tú eres como el de abajo. Así, explícales esto para nuestros oyentes. Y los residentes pues son tus jefes, ¿no? Okay. Y entonces llegó un residente conmigo y me dijo, bueno, si no sales conmigo te vas a quedar guardada. Literal. Explícales qué es quedarse guardada. No, bueno, todo el mundo entiende, claro, yo sí. Quedarse guardado es, te tienes que quedar en el hospital por cierto número de horas. Hasta que ellos quieran. Hasta que ellos quieran. Ajá. Entonces salí con él. ¿Saliste con él? Tuve que salir con él. O sea, bueno, la verdad es que no quería hacer una guardia. Sí, claro. Pero me hubiera gustado tener a una residente en quien confiar y en quien decirle, oye, esto está mal. Porque ahí no hay nadie que te apoye. O si tú alzas la voz, te guardan más. O sea... Sí, te hacen la vida imposible. No, te hacen la vida imposible. Yo no quería la vida imposible. Dije, güey... ¿Y cómo te fue? ¿Estuvo bien al final de cuentas? Estuvo... O sea, no era alguien con quien quería salir. Claro, pero tuviste que hacerlo. Ay, no, qué horrible momento. Olga, cuéntanos. ¿Tú? Cuando quieres llorar porque estás frustrado por que no va bien un paciente, porque estás cansado, porque tienes una sobrecarga de trabajo, ser doctor es rudo, ¿no? O sea, implica una resistencia a muchas cosas. Sí, entonces, claro. Pues a veces una forma de sacarlo es llorar, ¿no? Y al final estamos acostumbrados a los hombres no lloran, las mujeres. Entonces de repente, ¿no? Irte a un cuartito a echar la lágrima. Sí, a gusto. Todos hemos llorado en el hospital, en el baño, claro que sí. Entonces esa parte de la empatía. Ok. Del que está bien llorar. Sí hace falta. Sí hace falta. Okay. Y los doctores también y las enfermeras también. O sea, lidiar con no lidiar, sino enfrentarte a personas en vulnerabilidad en su salud desgasta mucho también mental, o sea, en la parte de salud mental. Sí, claro. Y yo creo que nunca en todo mi proceso de estudiante y los años que llevo ya como especialista, nadie nos preguntó por nuestra salud mental. Nadie. Ok, y es algo muy importante. Sí. Definitivamente. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Me dio mucho gusto tenerlos aquí conmigo. Me gustaría que me compartieran algunas últimas palabras y que también nos compartieran sus redes sociales donde las pueden seguir y pueden seguir conociéndolas y también pues que tomen consulta con ellas. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Estoy encantada de haberlas conocido. Estoy encantada de estar aquí y de estar en este gran podcast. A mí me encuentran como doctora Ana Ceci en mis redes sociales y también tenemos el movimiento de Soy Doctora No Señorita, igual @Soy Doctora No Señorita, que estamos ahí para apoyarles en caso de acoso, en caso de misoginia, machismo, para poder hacer ruido, actuar legalmente y psicológicamente en los casos que lo meriten. Me encanta. Doctora Olga. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy más en Twitter. Ok. Olga_M_M. Ahí estoy un poco más activa en el tema de medicina y sustentabilidad. Ok, me encanta. Por allá hace algunos años hice el primer congreso un congreso de medicina que fue el primero socialmente sustentable y qué chingón. Socialmente responsable y sustentable. O sea, tuvo una causa social. Mi Instagram es @OlgaMacíasMZ y confíen en sus doctores, acérquense a ellos si alguno no les genera confianza. Todos hemos tenido malas experiencias con doctores y como en muchas cosas en la vida. Si alguien no les da confianza, cuando no podemos ser totalmente abiertos en algo que nos preocupa, sea lo que sea con la persona para que lo estamos yendo a ver por eso, algo está mal. Claro. Entonces, pues eso. Muchas gracias. Me parece perfecto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos o vernos como sea que estén recibiendo esta información en su casa y yo los escucho o los veo en el próximo episodio de Mi Piel, Mis Decisiones. Adiós.